Bendiciones, hermanos. Que la gloria de Dios esté una vez más sobre cada uno de ustedes. Qué alegría volvernos a encontrar. Qué alegría es empezar nuestro día, es amanecer con la palabra de Dios. Que nuestro despertar todos los días sea con Él. Bueno, hoy los quiero llevar a un pasaje muy hermoso. Esta historia está en el libro de Hechos, esta palabra, capítulo 9, versículos del 3 al 9. Y vamos a leer. Dice la palabra de Dios: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Gloria a Dios. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? La historia y la conversión de Saulo. Cómo el Señor se revela a la vida de Saulo. Cómo inicia un proceso en él. ¿Qué está ocurriendo en Saulo? En Saulo ocurrió en ese momento una metamorfosis. Metamorfosis es la palabra griega que traduce al castellano transformación, cambio o mudanza de una cosa o de algo, de una persona, de un animal, en fin. Y aquí vemos una transformación, un cambio, una mudanza de un hombre, Saulo, el que perseguía a la iglesia, el que perseguía a los cristianos, el que los buscaba. Si tú lees versículos antes, los perseguía, iba donde los reyes a pedir cartas para que le permitieran ir con autorización allí, presentarse y encarcelar a todo hombre y a toda mujer que estuviera escuchando o estuviera predicando o estuviera hablando o siguiendo a Jesús. Y resulta que durante ese periodo de transformación, de metamorfosis, en el momento en que el Señor se le presenta, se le revela a Pablo, a Saulo, allí empezó él una mudanza, empezó él un cambio desde su interior, porque hay 4 fases, mis hermanos, que se manejan en la metamorfosis. La primer fase que encontramos es la de huevo, y el huevo en su interior va teniendo un cambio. Allí adentro, donde la cáscara no permite que nada se vea en el exterior, internamente está ocurriendo un cambio. Por eso la metamorfosis de nosotros como seres humanos empieza desde adentro. Debe empezar desde adentro. Entonces, Saulo está iniciando ese cambio. Está comenzando interiormente ese cambio. Él no lo entiende y muchas veces tú no entiendes los cambios. No entiendes lo que está pasando. No entiendes el por qué sientes. ¿Qué pasa dentro de ti? No sé qué está pasando dentro de esa cáscara en esta hora en tu vida. No sé, pero Dios lo conoce todo. Y sabes, el Señor te ha escogido para hacer una metamorfosis hoy en ti. La segunda fase de esta metamorfosis es la larva. La larva es la que empieza a crecer. Y aún en la larva sigue siendo interno el cambio. Sigue siendo escondido, guardado el cambio, la transformación. En esa transformación ocurren muchas cosas. Puede que la larva se rompa. Puede que un animal pique la larva y la destruya y fracase el cambio interno porque no le puede entrar aire. No puede haber ninguna filtración para que pueda haber un desarrollo completo, un cambio, una mudanza, una transformación, una metamorfosis completa en esa persona, en ese animal que está creciendo allí. La tercera fase que vemos es la de pupa. En la fase de pupa ya
empieza a salir una parte de la formación de ese cuerpo. Empieza a salir un poco de las alas, de una parte a mostrarse del cuerpo en formación que se creó desde la fase de huevo. Y hay una última fase que es cuerpo, que ya es la mariposa, o es el gusano, o es la persona, espiritualmente hablando, lo que sufre ese cambio. ¿En qué fase te encuentras tú? ¿Cuál es tu metamorfosis ahora? ¿En qué fase estás? ¿Estás en la de huevo? ¿Estás en la de larva? ¿Te encuentras en la de pupa? ¿O ya estás en la del cuerpo? Ya saliste, ya empezaste a volar. No sé cuál sea hoy tu inconveniente, mi hermano. Cuando estamos en la metamorfosis del huevo, la cáscara recubre, impide ver qué es lo que ocurre internamente. Mientras Pablo estaba en ese inicio de huevo, su metamorfosis inició con ceguera. Estaba ciego, no podía ver. Había una lucha interna. Estaba con 1000 de preguntas, no se encontraba cómodo ni bien. Pero Dios estaba empezando dentro de ese huevo de Pablo, dentro de esa cáscara, estaba empezando un cambio. Estaba quitando ese viejo hombre, arrancando ese hombre duro, ese hombre maldadoso, esa iniquidad, esa maldad de su corazón, esa ira, esa venganza, ese resentimiento que sentía contra los cristianos, ese acusamiento, porque él fue un hombre muy preparado. Lo preparó un fariseo, Gamaliel. Pero ¿qué pasó? ¿De qué le sirvió esto? Él, en el libro de Hechos, ustedes lo leen, la historia de Pablo es hermosa. Y él dice que de nada le sirvió esto, que todo lo que aprendió en el pasado lo botó, lo dio por basura, no le sirvió. Porque hasta que en el momento que se le reveló Jesucristo en ese camino a Damasco y le cegó sus ojos físicos, él empezó a ver la luz dentro de él. Hasta ese momento empezó a vivir de nuevo. Hasta en ese momento empezó a haber un cambio. Dentro de ese huevo se empezó a gestar un cambio. Ese es el cambio que el Señor quiere que se geste hoy en ti. Que haya una transformación. Pero que no te quedes ahí encerrado. Que no te quedes allí esperando. Que no te quedes allí sin crecer. Nadie te está viendo. Pero solo Dios, quien te ve y te escucha, sabe qué hay en tu interior. Sabe cómo está ese huevo creciendo y transformándose, sufriendo un cambio, una metamorfosis interna que puede doler. Pero Dios está en ese dolor. Dios está en esa dificultad. Dios está en la necesidad. Dios está en la enfermedad. Dios está en eso que solo tú internamente sabes cómo te sientes, cómo duele, cómo es de duro, de difícil. Dios está en control. Dios está permitiendo que haya este cambio en ti. Porque ese hombre viejo, ese hombre duro, ese hombre altivo, vanidoso, vanidosa, esa persona que había, no le agradaba al Señor. Esa persona estaba dañando, destruyendo aún a los que le rodeaban. Esa persona estaba allí, metido en su pecado. No sé cuál es la metamorfosis. No sé cuál es el cambio que Dios quiere hacer hoy en ti. Pero te digo algo, mi hermano, mi hermana, que si estás en la fase de huevo, no te preocupes, porque ahí no te vas a quedar. Y aunque no es fácil empezar, te digo que con Cristo es seguro. Y si hay un dolor, una tristeza, si hubo una tragedia, si hay una necesidad, no sé cómo se llama, alimentos, ropa, pasaporte, visas, documentos, enfermedades, un cáncer, una enfermedad terminal, hijos enfermos, los hogares de tus hijos mal, un esposo difícil, una esposa difícil, un hogar con luchas. No sé si en la fase de huevo esa metamorfosis te está doliendo tanto, pero te digo que Dios pronto te va a pasar a esa fase de larva y empieza a moverte. En la fase de larva hay un desarrollo, ya puedes moverte,
un poco más. Ya lo que se está formando adentro ya cobra más, tiene más espacio. Ya es una fase donde se puede ver un poco por fuera lo que se está formando por dentro. Y en la fase de pupa empiezas a salir y a mostrar la belleza que Dios está haciendo dentro de ti, para que por fin llegues a la fase de cuerpo y la mariposa, el hombre que Dios, la mujer que Dios está formando en ti salga y dé a luz. Porque muchos te han menospreciado, no te han visto, creen que eres de lo peor, que estás en lo más malo, que tus caminos no son los mejores. Pero recuerda lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Gloria a Dios. ¿Eras un hombre altivo? ¿Eras una persona soberbia? ¿Eras una persona difícil? ¿Eras una persona mentirosa? ¿Estabas perdido en tu dolor? ¿Estabas arrastrando con tu dolor a muchos? ¿Estabas vacío, vacía, hueco? Porque no conocías al Señor, porque el Señor no había tenido ese encuentro contigo. Y el Señor necesitó dejar ciego a Pablo, a Saulo, para cambiarle aún hasta el nombre. Porque ya dejó de ser Saulo para llamarse Pablo. Dile: Señor, cámbiame hasta el nombre. Que haya una metamorfosis tan profunda en mí, que hasta el nombre me lo cambies, hasta el caminado, la forma de hablar, la forma de pensar. Que tu mente, el espíritu de tu mente se renueve. Que se renueve tus pensamientos, tus palabras. Que haya elocuencia. Que empieces a comer del pan que Dios te va a dar. Que empieces a beber del agua de vida que el Señor va a traer sobre ti para limpiarte, de los ríos de su espíritu. Y empieza, mi hermano, en esa metamorfosis. Pasa sin temor. Que la fase de huevo es dura, sí es dura, pero ahí no te vas a quedar para siempre. Y allí Dios está rompiendo para construir algo mucho mejor, mucho más hermoso, que va a salir a la luz. Será la fase de cuerpo, será la fase en que extiendas tus alas como una mariposa y puedas volar como las águilas, mi hermano, mi hermana, y crecer. Dios tiene cosas maravillosas para ti. Y si tú decides buscarlo, darle el primer lugar, reconocerlo, si tú decides que Dios, como a Pablo, como a Saulo, haga esa metamorfosis en ti y la aceptas con humildad, créeme que el Señor va a hacer grandes y maravillosas cosas a través de ti, no solo en ti, sino a través de ti. Porque ya no serás llamada ni llamado el menospreciado, el rechazado, el malo, la oveja negra, sino que serás de bendición. Dios te sacará a luz para glorificar su nombre, mi hermano, mi hermana. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que esa fase de metamorfosis, esas 4 fases en tu vida, sean para la gloria de Dios y haya un verdadero cambio en ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te presento cada una de las personas que están viendo este mensaje y escuchándolo. Allí donde están, Señor. Yo sé que tú tienes un propósito con ellos. Yo sé que ellos no están aquí viéndome ni escuchándome porque sí, Señor, sino porque tú les has dado unas promesas. Porque tú tienes una palabra para ellos, porque les estás dando una respuesta, porque los estás animando, porque quieres levantarlos, Señor. Tú no quieres que ellos se queden ahí en ese lodo, no quieres que se queden encerrados en esa cáscara, Señor, sino que quieres sacarlos a una fase donde puedan extender sus alas y volar y ver tu gloria y tu sanidad y tu libertad y conocerte y leerte y escucharte y tener una comunión contigo, Señor. Pero necesitan, Señor, sufrir, pasar por un cambio, una mudanza, una transformación, una metamorfosis, Señor. Si no hay metamorfosis en nosotros, no te podemos conocer. Si el viejo hombre no es quitado, arrancado y crucificado, Señor, no podemos conocer el hombre espiritual que tú quieres colocar en nosotros, el que de verdad debe habitar aquí. Y hoy pido por mis hermanos para que ese hombre carnal muera, para que ese hombre carnal quede allí, solo en esa cáscara, en los restos
que ya no se van a utilizar. Y empiece ese hombre espiritual a salir a la luz, porque de lo vil y lo menospreciado tú haces cosa grande, Señor. Oro por mis hermanos, Señor, para que tú, Señor, les des la fortaleza de seguir adelante. Los cambios no son fáciles. El proceso que estás pasando de tu metamorfosis en tu situación no es fácil. Pero si estás de la mano de Dios, te digo, mi hermano, mi hermana, Él no te va a dejar en vergüenza. Él no te va a soltar. Él no te va a dejar solo. Vas a pasar, vas a cruzar y vas a salir a la fase de cuerpo, a volar, a extenderte en el nombre poderoso de Jesús. Mi hermano, gracias, Padre, porque sé que nos has escuchado, mi Rey. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea dando paz y revelando esta palabra aún más profundamente a cada hermano, a cada hermana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, hoy hemos hecho esta oración juntos. Yo lo creo. Y sé que tu corazón ha empezado a sufrir esta metamorfosis. Necesitas esta metamorfosis desde dentro para que el exterior resplandezca. Te bendigo, mi hermano, mi hermana. Y comparte, porque muchas personas necesitan de esta palabra este día. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y te bendigo, mi hermano, mi hermana, tu pastora Carolina de Serna. Feliz y hermoso día.